Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi resulta ser uno de los samuráis más famosos y legendarios del Japón. Él tuvo cientos de duelos y salió invicto, no perdió ni un solo duelo. Su primer duelo fue a los 13 años y el último más o menos a los 29. eh, Peleó en más de 60 combates y todos los ganó. A los 13 años eh, decide abandonar su casa. Fue hijo de un espadachín famoso y decide abandonar su casa, y es justo a los 13 años cuando tiene su primer duelo. Y su duelo más famoso fue contra el demonio de las provincias de Occidente, el cual ganó con una espada improvisada tallada en madera. A los 30 años él decide retirarse para reflexionar. Hasta esa época de su vida, vivió una vida solitaria más bien, y dice que fue hasta los 50 años cuando dominó el arte de la estrategia. Cuando él se retira, se da un tiempo para reflexionar, para estudiar, porque se pone a pensar si todos los duelos que ganó son fruto de su habilidad o quizás de la suerte. Así que decide hacer un alto y reflexionar, pensar y hacerse un maestro de la estrategia. No es sino hasta los 60 años cuando escribe este libro de los 5 anillos, donde plasma su filosofía de combate. Y eh, pues resulta interesante qué es lo que un samurái invicto pudiera enseñarnos para aplicarlo en la vida. El libro está compuesto de 5 pergaminos, cada uno dedicado a un elemento. Empieza con el pergamino de la tierra, el agua, el fuego, el viento y el vacío. Vamos a repasar algunas de las enseñanzas que nos deja en este libro, este famoso samurái. Recalca mucho la importancia de la práctica. Eh, Dice que es inútil conocer la teoría si no se practica. Lo más importante es practicar, y esto pues aplica en todas las áreas de la vida. Eh, Recalca la importancia también de conocer nuestras virtudes y nuestros defectos, es decir, la importancia del autoconocimiento, saber más o menos cuál es nuestro carácter, pero tener bien definido cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles para ir trabajando en ellos. Dice que hay que evitar tener preferencia por un arma específica. Eh, Esto va muy ligado a otros libros que hemos repasado, donde eh, nos enseña eh, la importancia de desapegarnos, ¿no? Cuando estamos como muy apegados, en este caso, un guerrero a un arma específica, pues perdemos todas las otras posibilidades, y lo mismo sucede con la vida. Cuando estamos muy apegados a algo, nos perdemos de todo lo demás.
tratar de no imitar a los otros, ser la mejor versión de nosotros mismos. Esto me resultó muy importante, muy curioso, porque habla de la importancia de observar el ritmo de todo. Él, durante el libro, recalca mucho esta virtud del poder reflexionar y observar, y tanto en el combate como en muchas otras cosas, descubre que todo tiene un ritmo y que debemos como observar cuál es el ritmo de todo, del combate, de a lo mejor una representación teatral, de la música, etcétera. Hace referencia a varias cosas a lo largo del libro. Tomar interés en todas las artes. Súper, súper importante e interesante cómo un samurái no se enfoca solamente en el combate, en la estrategia, en el uso de las armas, sino también en todas las demás técnicas. Por técnicas entendemos no solo la escuela que él formó, no solo su estilo propio de lucha, sino también se interesaba en todos los demás estilos que se enseñaban y en muchas otras cosas, como mencionamos, como el arte, la música, etcétera. Una cosa bien importante, una particularidad de su estilo de lucha, es que él usaba una espada en cada mano, una espada larga y una espada corta, cuando lo tradicional era utilizar una sola espada empuñándola con ambas manos. Nos sugería el ser atento hasta el mínimo detalle, o sea, poner atención en todo lo que sucede, ser muy observador. Esa es una de las principales virtudes si se quiere ser un maestro, pues no solamente en la batalla, sino en cualquier cosa. Sugería a sus alumnos reflexionar sobre todo lo que aprendes y hacer la enseñanza tuya. Esto está padrísimo porque no era un maestro que obligaba a sus alumnos a como firmar un acuerdo de confidencialidad o cualquier tipo de cosas, sí, sino que les sugería que todas las enseñanzas que adquirían de él las sintieran como si fueran realmente suyas, como si hubieran surgido de ellos mismos. Esto está increíble, padrísimo. Mantener una mente clara y centrada en todo momento, sobre todo en el combate, lo veremos un poquito más adelante, pero cómo es importante el trabajar con la mente para lograr que siempre esté clara y centrada. Él decía que mirar y ver son cosas diferentes y que había que reflexionar en esto para entenderlo de manera profunda. Nuevamente, con esta énfasis en la práctica, decía que se necesitan 1000 días de entrenamiento para desarrollarse y 10,000 días de entrenamiento para pulirse. Nos decía, bueno, decía también que la mente debe ser tranquila en la profundidad, pero fuerte y rápida en la superficie. O sea, esta cualidad de mantenerte centrado y en calma en el fondo en todo momento, pero debe ser lo suficientemente fuerte y ágil para hacer lo que se necesita en el momento. Saber adaptarse a cada situación, es decir, ser flexible. Tiene mucho que ver con esta parte de el apego a un arma o el apego a una situación, no, sino mantenerte abierto a lo que la vida te pone enfrente.
Él habla, por ejemplo, de combates que pueden ser al aire libre, pero cuando estás dentro de una casa, pues tus espacios se limitan. Entonces tienes que aprender a adaptarte fácilmente a lo que se te presenta. Hablaba de superar el paso crítico. El paso crítico es cuando estás en una situación en la que estás a punto de darte por vencido, tener la fortaleza de ir un poco más allá, superando ese punto crítico, es como generalmente logras alcanzar el éxito. Percibirte como fuerte. Él no hablaba de ser arrogante, ser inteligente en todo momento, pero percibirte como una persona fuerte. Hablaba también de hacer las cosas simples. Él enseñaba solamente 5 posturas básicas, y a diferencia de otras escuelas que enseñaban infinidad de posturas y de movimientos, etcétera, y él lo veía como inútil. Él trataba de mantener las cosas simples pero efectivas. Nos recomendaba no tener un espíritu estrecho y sesgado. Tiene mucho que ver con esta parte de aprender de otras técnicas, de interesarte por muchas otras cosas. Habla de no distinguir entre lo fuerte y lo débil. Es decir, había técnicas de combate donde sugerían siempre lanzar golpes con la katana o la espada lo más fuerte que pudieras. Y él dice que eso no necesariamente es lo mejor. Entonces, eh, muchas veces, como hemos hablado en otros libros, encontrar el punto medio, tener la sabiduría de saber cuándo se necesita un golpe fuerte y cuándo uno más suave. Por ejemplo, decía que si siempre vas con el golpe fuerte, en algún momento puede que en el choque de espadas la tuya se rompa. Entonces, no tienes que aferrarte a un solo estilo. Y también no prestar excesiva atención eh, en cosas superfluas. Algunas técnicas decían, en su tiempo, decían de poner el pie un poco girado hacia la derecha y girado hacia la izquierda. Nuevamente, él quería mantener las cosas simples pero efectivas, solo 5 posiciones de lucha o de combate. Hablaba de esto que decía postura sin postura, es decir, evitar la rigidez, estar bien asentado sobre tus pies, tener una base firme y de ahí mantenerte flexible. Un experto jamás parece que va con prisa. Y es cierto, si te pones a ver, los verdaderos expertos en la rama en la que sea, no toman su arte o lo que hacen con prisa excesiva, sino pareciera que tienen nuevamente su propio ritmo. Y a veces este ritmo parece lento, pero es mucho más efectivo, mucho más eficiente. No se apresuran, se toman su tiempo para hacer lo que tienen que hacer. Se me hizo, ya había escuchado hablar de este samurái, se me hizo muy interesante el conocer mm, poco o parte nada más de su vida, pero como siendo un guerrero tan exitoso nunca lo derrotaron.
cómo él decide convertirse en realidad en un maestro de la estrategia. Y se toma su tiempo para reflexionar, y no solo eso, sino para compartir su conocimiento hacia sus alumnos, y esta parte de entregárselos como si fuera exhortándolos a que lo hicieran una enseñanza suya. También es interesante ver cómo en un libro de filosofía samurái, en un libro de combate, también podemos aprender muchas cosas si estamos abiertos a ello. El libro tiene mucho de, pues, algunas descripciones de las espadas, de las posturas, etcétera. Esto es lo que a mí me pareció interesante y que se puede aplicar a otras situaciones, no importa a qué te dediques, pero si te interesa profundizar en esto, te recomiendo leer el libro Los 5 Anillos de Miyamoto Musashi.